El precio del petróleo y el gas propano a nivel internacional ha mostrado un fuerte aumento. Expertos señalan la necesidad de monitorear los precios locales. Se cumple un año del inicio de la vacunación contra COVID-19 en el país. Más del 40% de los guatemaltecos ya tiene su esquema completo. Se espera que este sábado salga la primera procesión en el centro histórico tras 2 años de inactividad. Empresarios señalan un aumento en el precio de productos agrícolas de consumo local y exportación. El Instituto de Magistrados del organismo judicial ratificó una solicitud del retiro de antejuicio de la jueza de mayor riesgo, Erika Ifán. Alza en tarifas del flete marítimo impacta en la importación de vehículos, repuestos y otros productos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa A la Medida. Un gusto poder compartir con ustedes y cerrar así una semana de información y de análisis. Estaremos evaluando la situación de los combustibles, también cómo va la vacunación contra el COVID-19, está por cumplirse un año. Todo esto lo estaremos analizando con el licenciado Julio Rivera Clavería, quien nos estará acompañando también en el análisis, y le enviamos un saludo a nuestro compañero Julio Talamonti. ¿Cómo está, licenciado? Qué gusto tenerlo acá. Gracias, Andy. Es un gusto y un placer estar con usted. Un saludo a todos los amigos de A la Medida. Bueno, recuerden también que aquí en A la Medida tenemos un espacio especial para tratar los temas relevantes a nivel internacional con Andrés Estrada, quien nos explica el contexto internacional, así que también le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy. Un gusto estar con ustedes acá en A la Medida, gusto estar con la audiencia. Iniciamos con información de última hora que se desarrolla en estos momentos porque el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania continúa en pleno desarrollo. Estamos viendo imágenes de hace tan solo unos minutos cuando se realizaban algún tipo de ataques y de bombardeos en las afueras de Kiev. Sin embargo, hay reportes en estos momentos, reportes de última hora, de que ya se están produciendo algunos tiroteos en el centro de Kiev. Desde anoche el presidente de Ucrania daba esta advertencia de que Rusia estaba intentando capturar la capital Kiev, y en esos momentos ya hay reportes de tiroteos en el centro, el corazón de la capital ucraniana. Todo esto lo hablaremos más tarde acá en A la Medida. Por supuesto, no se puede perder entonces el detalle de la información nacional y también la internacional, todo lo que está pasando en el conflicto de Rusia y Ucrania. Aquí lo vamos a tener, así que comenzamos con nuestros titulares. Ante el incremento que ha registrado el precio de los combustibles, personas que laboran como taxistas han tenido que incrementar el costo de sus servicios, una situación que les ha perjudicado porque la clientela y los viajes que realizan en la jornada han disminuido. Sí, la verdad es que sí está más bajo el pasaje. Las personas piensan en el precio que se les va a decir por transportarlas. El combustible subió demasiado. Se les da el precio y preguntan cuánto es lo menos de la carrera. Algunos taxistas han manifestado que del 2021 al presente han aumentado sus tarifas de 20 a 15 quetzales. Incluso han optado por convertirse prácticamente en taxistas colectivos y cobrar 10 quetzales por llevar a las personas a puntos ya establecidos. De esa manera logran realizar algunas carreras, aunque el servicio deja de ser personalizado y deben esperar que el taxi se llene con 4 personas para tener un viaje económicamente favorable. Lo que respecta a la forma del trabajo que están realizando los taxistas es que pues le cobran a la gente, a veces llevan 5 personas y les cobran una cantidad mínima por cada uno, ¿verdad? Lamentablemente sí se tiene que hacer, incrementar el precio, pero la gente ahorita con la situación económica tan difícil, es difícil que pague, ¿verdad?, un incremento. Claro. Uno va considerándolos y va haciendo ahí milagros, ¿verdad? Claro. Guatemala es un país que depende de las variaciones de los precios del combustible a nivel internacional. Sin embargo, los afectados esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Y bueno, la situación de los combustibles ya empieza a tener complicaciones, el panorama que se está viendo y que se está pronosticando incluso no solo en el país, sino a nivel mundial es complicado. Pero es importante también poder analizar este punto, especialmente con los controles que se deben de tener para evitar que se incrementen los precios por temas como las especulaciones, que también son uno de los motivos que en muchas ocasiones han representado el incremento en precios de distintos productos, licenciado Clavería. Vea, yo creo que el grave problema es sin lugar a dudas el alza de los combustibles y del gas propano. Creo yo que parte del trabajo que tendrá que hacer el gobierno central es negociar de alguna manera con los grandes distribuidores o con los propios norteamericanos la compra de petróleo a otros países para evitar tal vez de alguna manera el alza tan inmoderada que se puede producir. Porque de acuerdo con lo que han planteado el propio Ministerio de Minería e Hidrocarburos y algunos expertos, es que el galón podría llegar 40 a 45 quetzales. Así es. Eso implica alza en los combustibles, pero también en los productos de la canasta básica, Claro. como usted muy bien lo plantea. Y aquí es cuando empieza el problema. Primero porque algunos comerciantes inescrupulosos van a acaparar y van a especular con los precios. Y esto es una realidad. De igual manera se va a incrementar el contrabando, por eso es de ahí la importancia de que el Ministerio de Economía comience un monitoreo de precios a nivel nacional para que efectivamente no se produzca ese acaparamiento y esa especulación. Por supuesto, pero aquí quien debería realizar este tipo de monitoreos también es la DIACO, ¿no? Que es la entidad pues encargada, que debe estar pues vigilante, haciendo los monitoreos, también levantando las acciones para cuando se dé en la situación que sea por especulación, porque en este momento, licenciado, ¿usted cree que existe una justificación real para aumentar el precio? Porque ya hemos visto que han empezado a incrementarse. Lo que sucede es que si usted se revisa el alza del combustible en las últimas 4 semanas, 5 semanas, ha habido un incremento más o menos de dos o tres quetzales. Pero el mercado internacional lo justifica porque todavía no había empezado el conflicto entre Rusia y también Ucrania. Se dio antes del conflicto de Rusia-Ucrania, pero creo que efectivamente la guerra que se está produciendo ahorita en Rusia-Ucrania va a hacer que ese incremento vaya para arriba. Desde luego, los precios internacionales son fijados por esas grandes corporaciones internacionales. Que ya subieron también. Que ya subieron los precios en todos lados del mundo. Así es. Por lo tanto, lo que hay que prever es qué vamos a hacer para que efectivamente no se afecte a las clases populares y a la clase media, que son al final quienes reciben el impacto de ese incremento de los productos, producto del alza de los combustibles. El punto aquí es que los combustibles, bien lo mencionaba ya, no es solo, bueno, solo van a subir los combustibles, suben realmente todos los productos, incluso algunos estudios que se han hecho indican que de hecho los precios de la canasta básica ya se podrían ver entonces con este incremento, porque todo producto necesita ser transportado. Y todo transporte necesita combustible, es decir, no solamente quienes utilizan algún tipo de vehículo se van a ver perjudicados, sino aquí toda la ciudadanía nos veremos afectados por el tema del aumento de los precios, por especulación. Aparte de esto, me llama la atención el acaparamiento que se puede dar también de los productos, pues ante esta situación de temor generalizado que se puede dar. Lo vimos cuando inició la pandemia también, que incrementaron varios productos, se dio el acaparamiento, pero a mí lo que me llama la atención, licenciado, y quisiera conocer también su postura, es que tanto cuando inició la pandemia que mirábamos esta situación, como en este momento, hemos visto muy pasiva la DIACO. Yo creo que el problema de la DIACO es que es una dirección que no cuenta con los recursos suficientes, porque hacer un control, un monitoreo de los precios a nivel nacional implica recursos, implica movilización, logística, personal. Creo que ahí hay que hacer un llamado al ministro de Economía para que inviertan en esto, porque hoy por hoy se necesita. Pero yo creo que lo más importante es lo que usted plantea. Yo creo que es una realidad el incremento de todos los precios, pero de absolutamente todos los productos, desde medicina, ropa, alimentación, transporte, etcétera.
Por lo tanto, en el Congreso de la República en estos momentos se están discutiendo algunos anteproyectos de ley que pueden servir para paliar la crisis que se nos avecina, y en ese sentido debería de ser integral, Sandy, es decir, revisar, por ejemplo, un impuesto una rebaja al impuesto temporal al diésel, pero única y exclusivamente para el transporte pesado que maneja mercadería y para el transporte de pasajeros, con el fin de favorecer a las personas que utilizan ese servicio de bus extraurbano y urbano, y a la mercancía que produce el alimento. Exacto. Para que la canasta básica no suba tanto, porque que va a subir, pero que no suba tanto y que sea accesible para todos los guatemaltecos. En el Congreso se ha planteado ya un proyecto de ley, dentro de lo que usted menciona, que es el tema del impuesto de distribución de productos derivados del petróleo, ¿no? Sí. Que es una de las propuestas que está allí. Lo que me llama la atención es que, viendo el contexto mundial, viendo la situación que económicamente ya ha tenido variaciones, parece ser que no es una prioridad en la agenda parlamentaria. Asimismo, se había presentado también y se esperaba que se diera pues una ampliación en el plazo del subsidio en el gas propano, tampoco se aprobó. Entonces, al final los consumidores, los usuarios, quedamos en el olvido, porque ¿quién vela entonces por nuestros intereses? ¿Quién vela porque se dé algún tipo de solución, por lo menos momentánea, o que nos puedan pues favorecer de cierta parte? Porque tenemos una Diaco debilitada, tenemos proyectos que al final no avanzan tampoco en el Congreso. Entonces, ¿qué esperanza queda, licenciado? Vea, yo creo que el Ejecutivo y el Congreso de la República tienen que coordinar un esfuerzo único para favorecer especialmente las clases populares y la clase media. Yo insisto en el subsidio temporal y parcial al diésel, porque creo que de alguna manera esto vendría a beneficiar la canasta básica, el vestuario, el transporte de personas, etcétera. Creo que también hay otros compensadores que pueden servir para proteger la micro y pequeña empresa, que son quienes más necesitan en este momento poder sobrevivir. Solo recuerde algo que es bien importante, Sandy. Estamos todavía en pandemia. Claro. Y encima de la pandemia tenemos una crisis económica que se avecina, producto del incremento a los combustibles, al petróleo, para ser más concreto, producto de una guerra. Por lo tanto, las medidas tienen que ser no solo tomadas rápidamente para evitar problemas que se puedan presentar en el futuro muy cercano de no tomarse esas medidas. Y a esos elementos que usted ha agregado, yo le añadiría que estamos también en una economía que todavía no ha logrado despegar completamente, que está en proceso y que esto va a venir a atrasar esos avances que se han tenido en estos meses también, licenciado, porque es un golpe tras otro. Por eso, vuelvo a repetirle, yo creo que la inversión en créditos de largo plazo y blandos para la micro, pequeña y mediana empresa, el turismo, por ejemplo, claro, la micro, pequeña industria agrícola, artesanal, comercial, deben de tener acceso a un crédito de largo plazo, bajos intereses, para que efectivamente se pueda generar más puestos de trabajo y subsistir las empresas. Y hay un tema que hay que dejarlo, porque yo ya lo he oído que se quieren plantear, y es efectivamente el tema de la rebaja de los intereses de la tarjeta de crédito, porque las tarjetas de crédito en algún momento sirven a las clases populares y a la clase media para terminar el mes, porque los salarios no alcanzan, y con esas tarjetas se cubren el resto del mes en alimentación, por ejemplo. Bueno, cerramos la parte de análisis en este primer tema, que es preocupante, pero la situación económica abarca distintas preocupaciones también, porque realmente el tema de los productos agrícolas, que también han tenido ciertas variaciones, preocupa al sector. Aquí le ampliamos entonces detalles acerca de cómo está el precio, cómo se mantiene la situación económica en el sector de la agroindustria en nuestro país. Camagro se ha pronunciado porque hay aumentos también en este sector. Por ejemplo, un fertilizante sube mucho de precio, o me cuesta más echar el mismo fertilizante que eché el año pasado para producir lo mismo,
o me alcanza para echarle menos y por ende tendré menos producción este año y entonces lo que va a pasar es que va a haber menos producto, que es más o menos un efecto similar, ya que al haber menos producto pues suben los precios. Entonces, definitivamente, no solo va a afectar a los costos de las empresas y de los productores, sino que veo que en un futuro relativamente cercano va a afectar a los precios de los productos que se venden en el país. Y lo que nos queda es ver de qué manera somos más productivos, de qué manera logramos llevar nuestros productos a los mercados al mejor precio, porque mientras el mejor precio mandemos, mejor los vamos a vender, que es al final de cuentas la idea es que podamos vender nuestros productos y que sean consumidos de la mejor manera. El panorama a futuro no es alentador. Y como decía hace un rato el diésel, la gasolina pues ha subido, así que yo sí veo definitivamente que los costos van a subir bastante este año. Y inflación es inflación, pues todos vale menos el dinero, vamos a tener que pagar todos más para tener lo mismo que teníamos el año pasado. Así es, estamos a un año del inicio de la vacunación contra el COVID-19. Un día que esperábamos mucho, pero que la expectativa a lo mejor pues fue más grande que los resultados que también se ha tenido con que las personas quieran vacunarse y tengan esa voluntad. Vamos a analizar este tema con el licenciado Julio Rivera Clavería, porque ya un año, licenciado, de que se inició la vacunación con el COVID-19, cuando todavía no estaban las vacunas, la población reclamaba porque no se tenía, estaba a la espera, pero todavía es un reto que muchos guatemaltecos ni siquiera se han administrado la primera dosis. Es impresionante, Sandy. Es una insistencia que se ha hecho a través de los canales específicos, en términos generales, todos los programas de los canales acá. Y se ha trasladado información, sí. y es inconcebible que los guatemaltecos no se vacunen, porque cuando uno no se vacuna, el riesgo de una hospitalización es del 100%. Claro. Cuando usted ya tiene sus 2 vacunas más su refuerzo, las posibilidades son menores. Simple y sencillamente puede recibir la infección, pero la va a pasar mucho más suave. Yo insisto y creo que hay que hacer un esfuerzo grande porque los guatemaltecos, en términos generales, en el área rural, entiendan la importancia de vacunarse, porque de otra manera no va a venir el turismo, de otra manera el país va a irse, no va a poder seguir desarrollándose, especialmente en el tema económico, claro. Porque va a estar vigente una pandemia que no hemos podido salir de ella, porque la gente no entiende la importancia de vacunarse. Y ahora no hay excusas, porque por ejemplo hay muchas dosis de vacunas, hay varios centros de vacunación que se han implementado incluso en la noche, vehicular, los fines de semana. Realmente en muchos lugares el que no se ha vacunado es porque no quiere, y llama la atención también ciertas creencias o ciertas justificaciones que se dan para no vacunarse, como que tiene que ver entonces con situaciones de conspiraciones, que es una forma de controlar a la humanidad. De verdad, cuando uno escucha, exactamente, cuando uno escucha esas justificaciones, yo me quedo asombrada. Yo igual. Yo lo único que le puedo decir es que no logro entender cómo la gente no le importa vacunarse sabiendo que corre el riesgo de poder morirse y dejar familia. Claro. Y en muchos de los casos, niños huérfanos, viudas, etcétera, que ha sucedido ya muchísimo. Lo importante, por ejemplo, yo revisaba algunos datos hoy en redacción y más o menos 5 millones de guatemaltecos no se han vacunado. Esto es una suma sumamente alta. En cualquier otro lugar del mundo, con las vacunas ya en casa, como acá, creo que ya se hubiera vacunado todo el mundo. Y creo que es importante hacer un llamado a todos los guatemaltecos para que se vayan a vacunar. En la medida que todos estemos vacunados, en esa medida
los niveles de la pandemia van a ir descendiendo y cada vez más vamos a tener mayor turismo, vamos a tener la apertura de la actividad productiva y oportunidades para todos los guatemaltecos. Así es, este es uno de los retos que no solo Guatemala ha enfrentado, sino también otros países, incluso países desarrollados, licenciado. Ya que mencionaba datos, ¿qué le parece si proyectamos las estadísticas? Porque es importante poder visualizar entonces cómo estamos en cuanto a la vacunación contra el COVID-19, porque según la última actualización del Ministerio de Salud, el jueves 24 de febrero se realizaron 13.845 pruebas de COVID-19. De ellas, 3.440 resultaron positivos. En otras palabras, el 24.8% de las pruebas realizadas dieron positivo al COVID-19. Además, se han registrado 30 muertes que ocurrieron en fechas anteriores para un total de 16.939 personas que perdieron la vida por COVID-19. Se estima que 46.000 casos activos y un acumulado de 773.575 casos registrados desde el inicio de la pandemia son los que se tienen entonces. Esta es la acumulación. Y es importante poder reflejar estos datos, licenciado Clavería, porque vemos entonces que realmente la pandemia no es que se haya terminado. La pandemia va a continuar y si también nosotros no colaboramos cuidándonos, vacunándonos también para reducir así las enfermedades graves y las consecuencias graves por COVID-19, bueno, la situación va a seguir complicada. 3.000 casos, imagínese usted. Y fíjese, Sandy, que usted está diciendo algo que es vital plantearlo. Y es que efectivamente, si la gente no se vacuna, el problema es que el gasto en que incurre el Ministerio de Salud al comprar vacunas que se van a vencer, porque no se van a utilizar, es de millones. Pero se obliga a volver a hacer nuevas compras porque muchos guatemaltecos no quieren vacunarse y es necesario por las razones que ya apunté antes. Uno, para la apertura del país al turismo. Dos, para que efectivamente la actividad productiva en el tema agrícola, comercial, industrial, vuelva otra vez a revigorizarse y a tener un mejor desempeño en el país. Y la última, que es la más importante, para evitar la muerte de guatemaltecos que dejan familias simple y sencillamente por cosas como las que usted planteó. Una, la conspiración de que efectivamente les van a meter un chip y los van a controlar desde no sé dónde. Y la segunda, temas religiosos que no tienen nada que ver con esto. Yo he sabido de muchas muertes de personas que no se han vacunado por esas dos razones que usted ha apuntalado muy bien. Así es, y también se han dado casos, licenciado, que por ejemplo no se quieren vacunar, que dice que al final les va a provocar enfermedades. ¿Y cuántos no nos hemos vacunado y no nos ha pasado nada? Aquí tenemos ejemplos también, ¿no? Claro, pero yo le voy a poner un ejemplo que es el ejemplo que yo le pongo a todo el mundo. Les digo, bueno, si vos no te querés vacunar, explícame por qué sí se vacunaron tus hijos contra la tuberculosis, la viruela, la poliomielitis, no les preguntaron, sarampión, etcétera. Es decir, si no creen en la vacunación, ¿por qué vacunan a sus hijos? Yo creo que esto es lo importante. No tiene ninguna lógica, Sandy. Yo creo que los científicos en el mundo que se preocuparon por sacar estas vacunas en contra el COVID-19 merecen el respeto y merecen la admiración de todos los pueblos, porque gracias a ellos estamos hoy con vida. Yo sufrí COVID y yo le doy gracias a Dios que ya tenía 2 vacunas encima, porque eso evitó que me diera de alguna otra manera. Y gracias a Dios, pues aquí sigo. Vemos entonces los resultados también de la vacunación, licenciado. Pero planteando el escenario de personas que he conocido realmente en donde se han negado a ser vacunados y hasta que les llegue el COVID y lo ven complicado, que se muere un familiar o están de verdad en una situación muy crítica, deciden vacunarse. Pero yo me pregunto, ¿por qué llegar a escenarios tan duros, tan dramáticos y no tomar la decisión para cuidar la vida, la salud, no solamente de nosotros, sino de quienes nos rodean? Le voy a poner 2 ejemplos muy rápidamente. Familias mías, mi primo, que decidieron no vacunarse en la familia, porque efectivamente no creían que las vacunas apoyaran y ayudaran. Ya está enterrado.
la esposa de mi primo, por razones religiosas, le dijeron que no se vacunara porque efectivamente, pues no sé qué razones le dieron, no se vacunó, ya está enterrada. Vemos entonces las consecuencias, la verdad, porque hay que tener claro, la vacuna no nos hace inmunes totalmente, No. nos puede dar, nos podemos contagiar, Claro. realmente somos pues vulnerables, pero reduce esos casos graves de Y yo hospitalizaciones. soy un buen ejemplo, por eso yo se lo estoy diciendo a los televidentes. A mí me dio COVID, me pegó el Delta, pero yo ya tenía 2 vacunas, eso me protegió, si no, tal vez ya no estuviera acá. Sí, realmente no lo sabemos porque Así es. también se han dado casos pues muy fuertes, muy graves, personas que han fallecido, lo hemos visto en las estadísticas que le compartí. Y por cierto, vamos a mostrar otros datos estadísticos también porque ¿cómo vamos avanzando entonces con ese Plan Nacional de Vacunación? Pues miren, Guatemala continúa con ese programa de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional. Ya se pueden vacunar todos los guatemaltecos mayores de 12 años. El total de vacunas, 7.203.000 personas han recibido una sola dosis de la vacuna. 7.203.000 personas. 5.639.000 tienen el esquema completo y 1.773.000 tienen la dosis de refuerzo. Y en total se han administrado 14.617.000 dosis de la vacuna. Estas cifras son preocupantes porque imagínense ustedes, 7 millones. ¿Y cuántos millones de guatemaltecos somos? Somos 17, póngase usted. Imagínense. Imagínese, es terrible. Sí. Es terrible. Todavía es un gran reto. Bueno, acá en el programa hemos hablado mucho, licenciado, sobre el papel que se debe tener a nivel municipal. Hemos hablado con el licenciado Talamonti que se necesita que se tenga protagonismo, que sean más colaboradores, los alcaldes. En las últimas semanas, en los últimos meses, se han visto que se han promovido algunas jornadas por parte de ciertas municipalidades, de ciertas autoridades, que está bien, pero hay muchas que todavía le siguen dejando ahí la responsabilidad al Ministerio de Salud y aquí es una responsabilidad compartida. ¿Cuáles son sus conclusiones? Exactamente lo mismo. Yo creo que efectivamente hay que entender algo que es vital, Sandy. Todos los alcaldes municipales son los presidentes municipales en sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, ellos, con sus alcaldes auxiliares, con sus consejos, con sus autoridades ancestrales, con sus autoridades comunitarias, con los COCODES, con los COMODES, deben de coordinar todo el esfuerzo, buscar los liderazgos en esas comunidades en las que efectivamente la gente no quiere vacunarse, hablar con los pastores evangélicos, con los curas de la Iglesia Católica y con organizaciones de la sociedad civil y con todo el mundo para lograr que la gente se vacune. De otra manera, estamos poniendo en riesgo a mucha población guatemalteca que no quiere entender la importancia de la vacunación para poder vivir años mucho más tranquilos. Ahora abarcamos otro orden informativo porque el Instituto de Magistrados del organismo judicial ratificó una solicitud de retiro de antejuicio para la jueza de mayor riesgo, Erika Lorena Aifán. En enero de este 2022, el Ministerio Público presentó una solicitud de retiro de inmunidad en contra del titular del juzgado de mayor riesgo de Erika Lorena Aifán por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. La togada fue denunciada por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones. La agrupación de profesionales consideró que Aifán emitió resoluciones que consideran ilegales en el caso penal, Comisiones Paralelas 2020. Según una investigación del Ministerio Público, abogados y exintegrantes de las comisiones de postulación sostuvieron reuniones con un reo que estuvo internado en un hospital privado en la zona 2 de la ciudad capital, con el objetivo de acordar ilegalmente cómo quedarían las nóminas finales que se enviarían al Congreso de la República para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. El juez pesquisidor Roaldo Chávez, magistrado de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones este 25 de febrero, recibió las pruebas de descargo del Instituto de Magistrados del organismo judicial para reiterar su petición que la juzgadora pierda su inmunidad para ser investigada por 2 delitos penales. Para este viernes también estaba citada la juez Erika Lorena Aifán
presentó una excusa por motivos laborales. Dicha excusa fue aceptada por el pesquisidor y fue citada nuevamente para presentar sus pruebas de descargo el viernes 4 de marzo. Las enfermeras del Hospital General San Juan de Dios serán las encargadas de entregar una ofrenda floral a Jesús Nazareno de la Merced durante el cortejo procesional como rogativa por el cese de la pandemia y la conmemoración de los 300 años de haber sido nombrado como patrón jurado de la ciudad de Guatemala. El paso frente al nosocomio contará con el homenaje por parte de la Hermandad del Nazareno Mercedario a todo el personal médico y a quienes han fallecido por COVID-19. Por otra parte, el Ministerio de Cultura y Deportes ha informado que realizará una alfombra que supera los 100 metros de largo en el frontispicio de Catedral Metropolitana como un homenaje a la talla escultórica de 1654 atribuida a Mateo de Zúñiga. El Ministerio de Cultura y Deportes estará realizando una alfombra para homenajear este acontecimiento histórico en la cual se integrarán voluntarios de todo el ministerio, tanto del Viceministerio de Cultura, de Patrimonio y del Deporte. Estaremos el próximo sábado 26 durante la tarde desarrollando la alfombra frente a Catedral Metropolitana con el apoyo también de diferentes personas o instituciones que quieran sumarse a esto. Será una alfombra integrada a diferentes técnicas, tanto acerrín, pino, flores, en fin, todo con la finalidad de recibir, en este caso, a la parroquia de la Merced y sobre todo en el marco de una nominación sumamente importante para los guatemaltecos como es la Semana Santa como Patrimonio de la Humanidad. Recordemos que luego de ya más de 2 años esta es la primera procesión que se desarrollará y esperamos que con los debidos protocolos pues podamos empezar de nuevo a retomar estas manifestaciones. Y bueno, así es como regresan estas actividades religiosas que se han esperado tanto, pero también marca un gran reto. Y aquí vamos a ver cómo es que se logra mantener este tipo de actividades, pero sobre todo también mantener el orden y, por supuesto, promover las medidas de bioseguridad. Licenciado, un gran reto que se va a tener en este fin de semana. Desde ya vamos a ver entonces si los cortejos se pueden realizar en la propia Semana Santa o qué medidas también el Ministerio de Salud podría tomar, ¿no? Pues vea, yo creo que revisando los antecedentes, la Semana Santa del año pasado, pues no hubieron procesiones, pero... De hecho, desde el 2020. Pero todo el mundo se fue a la playa y no usaban mascarilla, o sea, y se infectaron un montón. Entonces yo creo que el hecho de que las procesiones sean autorizadas, lo que se tiene que cumplir es con los protocolos. Y eso implica que efectivamente se exija la utilización de mascarilla, la gel y todo lo que hemos hablado, porque el distanciamiento no se va a poder lograr. Claro. Pero que hay otro recurso que puede tener la Iglesia Católica, que es exigir las tarjetas de vacunación de las personas que participan directamente en las procesiones. Creo que sería una buena alternativa y los participantes pues deben tener la responsabilidad y la conciencia de que si van a participar en estas procesiones deben de hacerlo con todas las vacunas y sus refuerzos, porque es muy importante, primero por la salud de ellos y segundo por lo que ellos podrían contaminar si efectivamente estuvieran contagiados de alguna manera. Y aparte de eso, el riesgo que representaría, si no toman en cuenta entonces estas medidas, el hecho de llegar a sus hogares y no saber entonces cómo está. Yo creo que aquí también, licenciado, requiere de mucha responsabilidad a nivel individual, porque también, por ejemplo, si yo quiero pues cargar, si yo quiero participar, pero no me siento bien, lo mejor sería no asistir, porque pongo en riesgo a las personas. Pero de verdad, se dan situaciones en las que tal vez es una gripe y en este punto, antes de saber si es una gripe, tenemos que descartar el COVID-19, ¿no? Es correcto. Mire, yo el consejo que le doy a todo mundo es cuando uno siente alguna gripe, que de hecho a mí ya me dio también una gripe, inmediatamente me fui a hacer un examen
para determinar si era COVID. Es parte de la responsabilidad. Porque lo importante es tener la responsabilidad de no contagiar a nadie. Primero su familia y segundo a sus amigos o en el trabajo o en donde uno se desarrolle. Pero lo que usted plantea es correcto. Si alguien se siente mal o tiene algún síntoma, es preferible no asistir, porque hay que actuar con responsabilidad, Sandy. Infectar una persona significa infectar 10 más. Así es. Y uno tiene que ser muy cuidadoso porque los organismos no se sabe cómo van a reaccionar con el COVID. Cada uno reacciona diferente. Es correcto. Unos reaccionan de una manera leve, pero otros de una manera grave o muy grave. Con consecuencias en muchos casos trágicas. Claro. Por lo tanto, hay que ser muy responsable. Así es, sin duda alguna. Yo quiero recapitular en uno de los puntos que usted indicaba y que estoy completamente de acuerdo. Bueno, se evitan eventos masivos, pero ahí está la gente en los descansos, en la playa aglomerados. Aparte de esto, se habla entonces sobre el tema de que por qué se va a realizar procesiones y se autorizan o ya se están realizando incluso pues conciertos masivos, por ejemplo. Entonces también si les dan la oportunidad a estos sectores de poder entonces realizar con gran cantidad de personas y sin saber entonces las medidas de bioseguridad que se toman, ¿por qué no pues dar esa oportunidad de hacer pues también hasta cierto experimento, ¿no? Para ver entonces cómo se desarrolla también un cortejo como estos y de esta forma también pues evaluar, ¿no? ¿Nos arriesgamos para Semana Santa o bueno, sí se puede hacer? Realmente es una gran prueba la que se va a hacer este fin de semana. ¿Cómo lo evalúa usted? Vea, yo creo que, partiendo de los ejemplos que usted está poniendo, que yo también creo que es las procesiones cumpliendo con las medidas de seguridad y con todos los requisitos que ya planteamos acá, pues van a ser exitosas en comparación con toda la gente que se va a la playa, que no usa mascarilla, que se están echando tragos ahí unos a la par de los otros, o que se van a los conciertos y se quitan mascarillas, se quitan absolutamente todo, y eso es una realidad. Y esto lo hemos venido viendo desde el 2020, no de ahorita. Por lo tanto, yo sí creo que el tema de haber autorizado las procesiones es correcto. Lo que hay que hacer es cumplir con los requisitos. Controlar también. Sí, cumplir con los requisitos que exige el Ministerio de Salud y controlar que todo el mundo use su mascarilla, que todo el mundo cumpla con los requisitos mínimos básicos para que las procesiones se desarrollen de la mejor manera. Pero yo creo que efectivamente están en el derecho, porque todo lo demás demuestra que nadie utiliza las medidas de seguridad en otros lados y quieren exigirle a los que participan en las procesiones que no participen porque efectivamente se pueden contagiar de COVID. ¿Por qué no van a exigir lo mismo al mar o no exigen lo mismo en estos grandes conciertos que se llevan a cabo en Guatemala? Ahí sí nos preocupa la pandemia. Es que ese es el tema, imagínense cómo somos, ¿no? Vamos a hablar con unos datos también que tenemos, vamos a hablar más sobre esta situación, pero les daremos a conocer entonces ciertos detalles sobre el tema de las procesiones, porque recordemos que sobre las procesiones correspondientes al año litúrgico 2022, la decisión sobre su realización quedará en mano de cada una de las diócesis, porque eso fue lo que se dio a conocer, cada quien es responsable. Algunos expertos consideran que no es lo indicado celebrar actos masivos, sin embargo, se debe tomar en cuenta entonces que actividades, y recalco aquí, como conciertos o discotecas, están funcionando. De hecho, las discotecas ya llevan meses de estar funcionando. Claro. ¿Y quién verifica que en realidad se apliquen los protocolos de bioseguridad? Al final de cuentas, los obispos locales son quienes deciden y en este caso están listos para organizar una procesión en el centro histórico. En el departamento de Guatemala, el 70.9% de habitantes está vacunando con ambas dosis. También era otra forma en la que se iba a medir el tema de, bueno, de indicar el tablero de la situación del COVID-19, el semáforo epidemiológico con el nivel de vacunación. 70.9% es el nivel de vacunación que lleva el departamento de Guatemala, donde se va a llevar a cabo entonces esta procesión el fin de semana en la ciudad de Guatemala, en el centro histórico. Así que vamos a ver cuál es el resultado y ojalá que existiera un seguimiento también para poder verificar y poder determinar, bueno, qué puntos tuvimos débiles y vamos a mejorar para seguir entonces con estas actividades religiosas. Yo comparto su criterio, yo creo que usted está planteándolo absolutamente claro.
Es decir, yo creo que las procesiones, después hay que hacer una evaluación de los resultados de las procesiones en términos generales. Sí. Pero yo le puedo asegurar que las procesiones van a tener mucho más control que la gente que se va a la playa. Definitivamente. O la gente que va a esos grandes conciertos. O a las discotecas. Los que participan en las discotecas o los que hacen fiestas privadas. Es decir, por razones obvias, las procesiones, según yo, van a tener mucho mayor control que toda la gente que va a otros lugares para la Semana Santa. Se estaba hablando sobre los temas de los protocolos de bioseguridad que se van a implementar, que pues ya serán socializados con quienes van a participar también, pero se hablaba entonces de un tema de vacunación obligatoria, pero creo que es importante también tener esa responsabilidad. De hecho, cuando se planteaba la situación que en Semana Santa ya se realizaran las procesiones, tengo personas pues conocidas que son de verdad muy devotos y que han estado esperando esta temporada, esta época, que no se han vacunado y se empezaron a vacunar esperándose y preparándose para que les dijeran sí hay procesiones. Entonces vemos que hasta una motivación da poderse vacunar porque quiero participar, me voy a cuidar porque quiero participar. Realmente puede ser una forma incluso de promover entonces la vacunación, de promover los cuidados, una manera de decir, bueno, si se cuidan, si mejora la situación, vamos a tener este tipo de actividades. Pero es que además no se puede impedir ya, porque no se ha cumplido con las medidas de bioseguridad en muchísimos otros casos. Claro. Hay reuniones en iglesias en las que efectivamente no hay ningún tipo de control. O en las fiestas patronales. O en las fiestas patronales en los pueblos, o en el mar, o en las discotecas. Por lo tanto, yo sí creo que hay que permitir este tipo de actividades, primero porque la gente es devota y tiene la responsabilidad de ir con sus vacunas y cumplir con todo lo que se les va a exigir para poder participar en ellas, Sandy. Y bueno, dejamos entonces ahora por un lado esta parte del análisis y vamos a tratar temas informativos. Especialmente hablaremos acerca del flete marítimo que ya ha empezado a verse afectados con aumentos en las tarifas a raíz también de la situación del aumento en el precio de los combustibles. Las situaciones de logística también se han visto afectadas. Aquí les ampliamos. Afectaría las ventas de vehículos rodados, empleos y aumento en el precio de repuestos. La demanda va a caer, obviamente creo que la venta de vehículos va a bajar bastante y por consiguiente los precios tan altos sí consideramos que esto se va a poner bastante duro y que nos preocupa en sobremanera a la Federación el hecho de que casi 3 millones de guatemaltecos tienen empleo por la importación, lo que va a generar un desempleo grande al disminuir las cantidades de importaciones. Hasta aquí ha llegado la parte de análisis de A la Medida. Ha sido un gusto tener en este set al licenciado Julio Rivera Clavería. Gracias por acompañarnos. Esperamos que pronto también pueda compartir con nosotros ese análisis sobre distintos temas de coyuntura nacional. Feliz noche, licenciado. Gracias, Andy. Gracias a todos los amigos en casa. Y regresamos entonces con las noticias internacionales. Ya volvemos. Durante la jornada. Y bueno, ha llegado el momento de poder abordar la información de carácter internacional, porque hay muchísima información, el seguimiento de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, y todo esto nos lo dará a conocer Andrés Estrada, quien tiene el detalle informativo de lo que pasa en el mundo. Echemos un vistazo al mundo, Andrés. Así es, Sandy, una situación bastante difícil la que se sigue viviendo en Ucrania. Como hablábamos al principio del programa, la situación en estos momentos se ha enfocado en lo que está pasando en Kiev, la capital de Ucrania, que desde anoche está siendo atacada por las fuerzas rusas. Así que vamos a conocer ahora cómo se ha desarrollado esta jornada, en la cual también han existido más sanciones directamente en contra del presidente ruso. Durante la jornada continuaron los reportes de cientos de víctimas por los enfrentamientos.
Se reportaron daños en un edificio de apartamentos de Kiev, puentes y escuelas. También surgieron señales de que Rusia busca tratar de derrocar al gobierno de Ucrania. La OTAN decidió enviar parte de la fuerza de respuesta de la alianza para ayudar a proteger a sus naciones aliadas en el este por primera vez. La OTAN no dijo cuántas tropas se desplegarían, pero añadió que implicaría poderío terrestre, marítimo y aéreo. El ejército ruso continuó con su avance y anunció que había tomado la ciudad de Melitopol. Sin embargo, la información conflictiva no dejaba claro qué partes de Ucrania seguían bajo control ucraniano y cuánto han capturado las fuerzas rusas. El Kremlin afirmó que aceptó la oferta del gobierno ucraniano de mantener conversaciones. Sin embargo, existen dudas sobre la voluntad de Rusia de realmente lograr una solución diplomática, o si únicamente es un intento para obtener concesiones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Estados Unidos y otras potencias mundiales impusieron sanciones más duras en contra de Rusia. El gobierno de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea anunciaron que congelarán los activos del presidente ruso Vladimir Putin y del ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov. Mientras tanto, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia vetó una resolución que deploraba la agresión en Ucrania, pedía a Moscú que dejara de atacar y retirara todas sus tropas inmediatamente. 11 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU votaron a favor de la resolución que bloqueó Rusia. China, India y los Emiratos Árabes Unidos se abstuvieron. La situación sigue siendo grave y el presidente de Ucrania sigue manteniéndose en Kiev, en la capital ucraniana. Han surgido reportes de que el gobierno de Estados Unidos le ofreció sacarlo de Ucrania para llevarlo a algún otro país para que se mantenga seguro. Sin embargo, él se ha mantenido en la capital ucraniana e incluso se ha confirmado de que le dijo a otros líderes de la OTAN en llamadas telefónicas que él incluso podría morir, podría ser asesinado por las fuerzas rusas. Sin embargo, ha decidido mantenerse en la capital y esto fue lo que dijo en un mensaje a la nación, a su país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió ayuda internacional y que las potencias occidentales actúen más rápido para cortar la economía rusa y proporcionar a Ucrania ayuda militar. Zelensky afirmó: cuando las bombas caen sobre Kiev, sucede en Europa, no solo en Ucrania. Cuando los misiles matan a nuestra gente, matan a todos los europeos. Durante un discurso, el presidente advirtió que Rusia está tratando de tomar Kiev, la capital ucraniana. Esta noche será la más dura. Debemos resistir. El destino de Ucrania se decide ahora. El segundo día de la invasión rusa, la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, se centró en la capital ucraniana. Las autoridades de Ucrania informaron de al menos 137 muertos en su lado y afirmaron que hubo cientos en el lado ruso. Las autoridades rusas no dieron cifras de víctimas y no fue posible verificar el número de bajas. Funcionarios de la ONU informaron de 25 muertes de civiles, la mayoría por bombardeos y artillería. Dijeron que se cree que 100.000 personas han abandonado sus hogares, estimando que hasta 4 millones podrían huir si los combates se intensifican. Polonia ha dicho que puede recibir entre 1 y 4 millones de ucranianos. Están recibiendo a personas, incluso aunque no tengan ningún documento de identificación, como refugiados, e incluso han dicho que están aceptando que ingresen con todas las mascotas. La situación sigue siendo grave. En estos momentos, el ejército ucraniano está reportando que han logrado repeler una agresión rusa justo en una de las principales avenidas, en la Avenida de la Victoria, una de las principales calles de Kiev. El ejército ucraniano afirma que han logrado repeler al ejército ruso, pero es una situación que se mantiene en desarrollo, tal como lo dijo el presidente de Ucrania. En estos momentos el corazón de Ucrania es el que está siendo atacado, pero no solo la situación en Ucrania está dominando los titulares a nivel internacional, también en Estados Unidos. Hoy el presidente Joe Biden acaba de nominar a una mujer afroestadounidense como para que sea una nueva jueza en la Corte Suprema de Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden nominó a la jueza federal de apelaciones Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema. Es la primera mujer afroestadounidense en ser seleccionada para servir en un tribunal que alguna vez declaró a los afroestadounidenses indignos de poseer la ciudadanía y respaldó la segregación. Al presentar a Jackson, Biden dijo que ella ha demostrado ser una creadora de consenso, que tiene un entendimiento pragmático de que la ley debe funcionar para el pueblo estadounidense. Biden afirmó: ella se esmera por ser justa, por hacerlo bien, por lograr justicia. De esta manera, Biden cumple una promesa de campaña de hacer el histórico nombramiento y diversificar más una corte que estuvo por casi 2 siglos formada casi exclusivamente por hombres blancos.
Jackson sería la segunda jueza afroestadounidense en la corte actual. Actualmente también sirve el conservador Clarence Thomas y apenas la tercera en la historia. El Senado entonces tendrá que votar, perdón, Sandy, el Senado tendrá que votar entonces, y si el Senado lo aprueba, entonces ella se convertirá en la primera jueza afroestadounidense. Muy interesante la información internacional que destaca Andrés, pero sin duda alguna sigue acaparando la atención la situación de Rusia. Claro. Y ya para ir cerrando con este blog y por supuesto también con el programa, yo quiero preguntarte, ¿qué pasa ante un escenario que, por ejemplo, Ucrania se rinda o que Rusia le gane y que logre entonces invadir, reclamará el territorio? ¿O cuál es el fin especial de poder ganar esta batalla? Esa es una de las grandes incógnitas. ¿Cuál es realmente lo que quiere el presidente ruso Vladimir Putin? Él ha dicho que no quiere ocupar Ucrania, pero si en un caso el gobierno se llegara a rendir o si llegaran a asesinar incluso al gobierno, ¿qué pasa entonces? ¿Quién lo ocuparía? ¿Lo ocuparía Rusia? ¿Lo intentaría anexar? Diría que es parte de su territorio. Es una incógnita. Lo que la mayoría de expertos creen es que lo que quiere Putin es poner a un gobierno que sea a favor de Rusia, que sea pro-Rusia, para él poder controlarlo y que Ucrania siga siendo parte de la esfera de influencia de Rusia. Este fin de semana tenemos Apuntes del Mundo. Un adelanto, Andrés. Un programa muy interesante. Vamos a tener análisis, un contacto hasta Estados Unidos para hablar sobre la situación que está ocurriendo. Realmente no se lo pierdan, el domingo a las 7 de la noche, Apuntes del Mundo. Así es, usted esté pendiente del fin de semana de TN23. Mañana los estaré acompañando en la emisión de las 4 de la tarde. Por favor, siempre en sintonía y descanse. Feliz noche. Feliz noche.